Yo soy Luciana Gómez y voy a hablar sobre el sufrimiento. Y voy a partir de la pregunta ¿por qué sufrimos? En la realidad en que nosotros vivimos existen cosas buenas, como por ejemplo ir a un concierto, viajar, estar con la familia, pero también existe el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando se producen terremotos, tsunamis, hambrunas, epidemias, corrupción, racismo y violencia. También existen los sufrimientos personales, como cuando nos rechazan, nos abandonan, nos excluyen, cuando fracasamos o cuando nos decepcionamos. Nacemos llorando y vamos a ver llorar y sufrir a la gente que más queremos. Y ante esta realidad nos preguntamos, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Están los pensadores más críticos de los distintos credos que culpan a la religión en general de engendrar violencia y sufrimiento. Sin embargo, y aunque nieguen la existencia de Dios y combatan a la religión, el problema sigue estando ahí. ¿Por qué hay, en un hipotético mundo sin Dios, enfermedades, muerte y sufrimiento? Los creyentes, en cambio, tratan de exculpar a Dios de todo eso. Pero si, como dicen, Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no creó un mundo sin mal y sin sufrimiento? En algún momento, los cristianos se han hecho esta pregunta. Ellos admiten que la existencia del mal en el mundo tiene un componente de misterio. Son conscientes de que no pueden entender y explicar en su totalidad este hecho. Saben que hay algo que se escapa del conocimiento humano. Los cristianos explican que las barbaridades del ser humano y las catástrofes naturales del mundo tienen origen en la libertad del ser humano y en el carácter limitado del universo. ¿Es Dios el causante de un terremoto? ¿O esto se debe al choque de unas placas tectónicas? Si un hombre ebrio atropella a un niño en la calle, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre que, haciendo uso de su libertad, agarró el auto? Y si Dios es tan bueno, nos quiere, nos ama y es todopoderoso, ¿por qué nos trajo a este mundo lleno de mal? ¿Y por qué directamente no nos mandó al cielo? Porque nos quiere libres y quiere que seamos nosotros los que decidamos qué hacer con nuestras vidas y si queremos trabajar por un mundo más justo y más humano. Todos sabemos que cuando el sufrimiento llega puede endurecernos y amargarnos, pero bien afrontados pueden llegar a humanizarnos y ayudarnos a crecer. Los cristianos están convencidos de que a pesar del inevitable mal del mundo, todo el bien que nosotros en algún momento hemos sentido y disfrutado es mucho mayor y mucho más fuerte y al final se impondrá. Por momentos no lo parece, pero las apariencias engañan. El poder de Dios es el poder del amor sin límites, que está llevando al ser humano a una felicidad que después de esta vida llegará a su plenitud. Hay que reconocer que en el camino hay piedras y es normal desanimarse ante tantas injusticias y desgracias. Pero apostar por el camino del bien vale mucho más, vale la pena, y al final de esta historia superará profundamente nuestros mayores deseos. Como conclusión, les puedo decir que nosotros no nacemos totalmente hechos, que nos vamos formando en un sinfín de situaciones que nos permiten qué hacer y qué ser. Nosotros nacemos en una familia, en una sociedad y en una cultura determinada. Para las personas y para la historia de la humanidad en general, tropezamos mil veces, cometemos errores, no todo sale como nosotros quisiéramos siempre. Estamos ante la frustración, el fracaso, el sufrimiento y el mal, como por ejemplo las guerras, las injusticias, el hambre, la incomprensión, la fatiga ingrata. Pero les puedo decir
que el fracaso y el mal es necesario en nuestras vidas, porque de ellos aprendemos a discernir qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer, y además nos ayuda para mejorarnos como personas. Dios pudo habernos creado sin libertad, pero entonces nosotros no tendríamos la posibilidad de amar y elegir. Los cristianos, en vez de tratar de entender el origen del mal, admiten que esta es una realidad y buscan centrarse, pese a sus miserias y debilidades personales, tratando de combatir el mal evitable a través del avance de la ciencia y de un comportamiento personal orientado al bien. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos hacer un mundo mejor en nuestras vidas? Buenos días chicos, yo me llamo Abril Maggi y les voy a hablar sobre la muerte. La muerte, según Karl Jasper, es una de las situaciones límites que nos posibilita las preguntas filosóficas, a lo que nosotros vamos a llegar que es un acontecimiento que afecta a todo ser humano. Es algo que nos abarca a todos. Solo el ser humano tiene la conciencia plena de su inexorabilidad y desde sus vistas religiosas existe la posibilidad de una vida después de la muerte. Estas son suposiciones de personas que tienen ese punto de vista y ellas concuerdan con esa creencia. La antropología filosófica considera que la muerte es una categoría de lo vivido que aparece como negación de la vida y genera angustia y tristeza. Desde el proceso de inicio de hominización, el ser humano elaboró diferentes creencias y mitos religiosos relativos a la muerte. Esto conllevó que se crearan los ritos funerarios para asegurar el descanso y para evitar el regreso al mundo de los vivos, o sea, fantasmas. Se considera que la muerte es inevitable y forma parte del sentido general de la existencia. Por ello, algunos filósofos como Platón, Cicerón, Montaigne y Schopenhauer consideran la filosofía como una preparación para la muerte o una meditación para la misma. Por otro lado, algunas exposiciones del existencialismo se enfocaron en lo absurdo de la vida y que ha de acabar con la muerte, cuyo énfasis del existencialismo se centra en la base de la angustia existencial, lo cual considera que la muerte es todo un proceso, tiene un principio y tiene un fin. Dentro de esta línea de tiempo tenemos diferentes procesos que nos van acercando al fin. Heidegger dijo que el hombre es un ser para la muerte cuya existencia humana está conectada con la muerte. Para él, dijo que es una experiencia intransferible. Esto quiere decir que la muerte no puede pasar a otro. Lo cual, si una persona está condenada a morir, muere, pero esta muerte no se puede transferir a otro ser humano. Él, Heidegger, rechaza el suicidio ya que hay que esperar la muerte. Para él el suicidio no es una forma rápida de morir, sino que la muerte se espera a su tiempo. Por otro lado, Sartre se posiciona en contra, ya que niega que la muerte tenga autenticidad en la existencia humana. Para él, la muerte rompe y desgarra todo proyecto de manera violenta, toda libertad y toda existencia. Para él no cabe esperanza dentro de la muerte, como también para él el suicidio es algo absurdo. Podemos ejemplificar lo visto en esta clase, que para muchos la muerte es algo muy común, ya que lo tenemos en el día a día. Cada persona puede perder familia, amigos, conocidos, y eso causa mucha angustia. Es más, actualmente con el tema del coronavirus podemos ver cómo la gente reacciona de una forma tan asustada ante esta situación de pandemia, por miedo a perder más que todo a un ser querido que por miedo a morir. Es una sensación que causa un dolor enorme y que muchas de esas personas tratan de evitar hablar del tema o sobre todo tratan de obviarlo. Por lo que hay que tener en cuenta de que la muerte es parte de la vida y forma parte de la existencia humana y es imposible evitarla.
Además, hay que tener en cuenta que actualmente mucha gente puede evitar la muerte no viajando en avión, no yendo de crucero, no haciendo una caminata, no escalando una montaña. Hay muchas situaciones que hacen que la gente evite hacerlas por miedo a morir. Es un temor humano que tiene todos los seres humanos poseen ese miedo y es algo inevitable. La muerte es algo que va a ocurrir, pase lo que pase, y es algo que hay que tener presente. Hola, soy Lourdes Leal y les voy a hablar un poco sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida está estrechamente relacionado con la muerte, aunque esto parezca irónico. La muerte es un suceso que rompe, que nos saca de la rutina, de lo que nos es cotidiano y nos obliga o nos fuerza a reflexionar sobre el porqué o el para qué de nuestras propias vidas, haciéndonos tener una especie de choque con la realidad y replantearnos nuestras propias vidas, tomando conciencia de que somos finitos, de que tenemos un límite y no sabemos cuán cerca estamos de ese límite. Esto hace, indudablemente, situarnos frente a nuestra propia vida desde otra perspectiva. En este caso, voy a dar un ejemplo personal que me marcó para ejemplificar lo que estoy explicando. Hace ya unos 4 años aproximadamente falleció mi abuelo paterno, que si bien con él no tenía una relación muy cercana, su muerte hizo que yo me sentara a pensar y reflexionar, como expliqué recién, y llegué a la conclusión de dos cosas. La primera era que yo era bastante afortunada de tener a todos mis abuelos vivos, a excepción de él, y la segunda fue que tuvo que morir uno de mis abuelos para que yo viera que en realidad no los aprovecho o no los disfruto como debería. Y esto hizo que desde entonces yo me diera cuenta y dedicara más tiempo con mis otros abuelos, ya que como expliqué recién, nosotros no sabemos cuán lejos estamos de ese límite, de la finitud de cada uno de nosotros. Entonces quise aprovechar la vida de ellos, eh, dedicando yo más tiempo con ellos. Espero que no hayan quedado dudas, si bien es un poco corto y resumido. Eh, Concluyo la explicación y gracias por la atención. Buen día, alumnos. Hoy voy a explicar de qué trata la trascendencia y esperanza. La trascendencia se basa en la inteligencia humana, ya que a pesar de la evidente limitación y precariedad frente al misterio de la muerte, hay formas que sostienen la esperanza y la perspectiva de un futuro. Un ejemplo de la trascendencia es la religión, que es una forma de conectar con la divina trascendencia. Bueno, ahora vamos a pasar con la esperanza, que es la virtud por la cual el hombre pasa de venir a ser. Un ejemplo es una persona que sigue Santo Tomás de Aquino. Está definida como una virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir una vida eterna y los medios tanto sobrenaturales como naturales, o el apoyo omnipotente de Dios. Todo lo que la filosofía pueda afirmar y aclarar en este terreno no podrá dispensar al hombre de hacer este acto fundamental, de entregar el misterio de su propia existencia a conocer un misterio nomás. Bueno, esto es un acto existencial y religioso que abandono fe y esperanza. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la esperanza en cuanto a la visión histórica de la filosofía, en donde las personas, a pesar del poco conocimiento que tienen sobre el misterio de la muerte, tienen algunos puntos firmes que sostienen la esperanza y la perspectiva de un futuro absoluto. Una de esas es que ninguna experiencia, ni siquiera la de la muerte, puede destruir radicalmente la certeza de que en la vida hay algo con sentido. Otra es la superación de la muerte, que tiene que concebirse como existencia personal sin término. O sea que los valores humanos que dan sentido a la vida no existen sin las personas. Y el último es que el misterio de la persona humana no puede comprenderse en último análisis como expresión de materia evolutiva e histórica. Por tanto, la persona tiene otro fundamento y un destino metahistórico, es decir, que existe la virtud de un don.
Hay varias definiciones sobre la esperanza. Una de esas es que es el sentimiento de optimismo fundado en la fe o en la creencia firme de que un suceso puede ocurrir. También hay una definición dada por Santo Tomás de Aquino que dice que la define como la virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarlo, aposado en el auxilio omnipotente de Dios. Un ejemplo claro de la esperanza hoy en día podría ser la esperanza que se tiene en Dios y cómo los cristianos depositan su fe y siguen las órdenes y subordinan a Dios. Y tienen la fe y la esperanza de llegar a tener la vida eterna siguiendo sus pasos.